Bendiciones, mis hermanos. Hoy quiero compartir con usted una cita que está en el libro de Génesis 2, versos 21 al 25. Dice la palabra del Señor. Génesis 2, 21 al 25. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La historia bíblica de la creación del ser humano cuenta que Dios había creado la naturaleza, había creado las plantas, había creado los animales, todo tipo de ser vivo. Y luego, después de todo ese proceso creativo, creó al hombre también, al cual conocemos como Adán. El primer hombre se le conoce como Adán, con el nombre de Adán. ¿Qué significa la palabra Adán? Bueno, este nombre significa hombre, simple y sencillamente. Y por eso es que ese primer hombre fue llamado de esa manera, porque hasta ese momento era que existía. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios tenía su habitación, o tiene su habitación en el cielo, donde tenía otros seres, o tiene otros seres que también fueron creados por Él. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, etcétera. O sea, el orden, es la estructura que el Señor tiene en el cielo. Pero el hombre es creado justo en el momento en que Él decide venir a poner orden en el planeta Tierra. Como dice a partir del verso 2, el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, vino el Espíritu de Dios y comenzó a poner orden. O sea, Dios comenzó en ese proceso creativo, donde tuvo que comenzar prácticamente de cero. Dios permite entonces que Adán, después de aquel momento sublime en el cual dice que del barro formó al hombre y le sopló aliento de vida, y lo pone a gobernar la tierra, lo pone a ponerle nombre a todo lo creado. Pero si vemos el texto, nos encontramos con que hay algo que está haciendo falta, hay algo que no calza del todo dentro de los planes de Dios, y es que entre toda esa creación sublime, maravillosa que el Señor había hecho, no se encontró entre ellos la compañía adecuada para que aquel primer hombre estuviera acompañado. Por lo que podemos entender que, bueno, al estar rodeado de todo tipo de seres, pues no había un ser inteligente a su lado, por lo menos que fuera igual a él. Por ese motivo fue que Dios pensó en hacer para el hombre una ayuda adecuada, una ayuda idónea, como dice otra versión de la Biblia. Y cuenta en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que luego de que Dios se da cuenta de este pequeño detalle y haber visto cómo estaba funcionando la creación, piensa en que era necesario una compañía o una compañera para Adán. Fue así como Dios decide pues entonces intervenir y dice que hizo caer a ese hombre, a ese primer hombre llamado Adán, lo hace caer en un sueño profundo. Recordemos que la primera forma como Dios creó al hombre, como Dios creó a Adán, lo hizo del polvo de la tierra. Hizo
Supongámoslo para que sea más gráfico a nuestra mente, hizo una figurita de barro, lo formó del polvo de la tierra, dice, con agüita y con barro, y luego le sopló aliento de vida en su nariz, es decir, le puso el espíritu. Y fue así como Dios lo creó. Pero posteriormente ya el hombre había sido creado y entonces él dice, le voy a crear una compañera. ¿Cómo lo hago? Otra vez, obviamente Dios se puso creativo y hace caer al hombre en un profundo sueño. Podríamos decir, tal vez en términos modernos, que Dios tomó a aquel hombre llamado Adán y lo mete justo al quirófano, donde decide realizar una de las operaciones más extrañas que podemos encontrar documentadas. Han existido a través de la historia diversas intervenciones de cirujanos donde han hecho operaciones maravillosas en las personas, en los seres humanos, pero esta operación es la más eminente de todas. Esta la encontramos justo en el libro de Génesis, cuando dice que Dios hace caer al hombre en un profundo sueño. Repito, imagínese usted que Dios toma a Adán, lo duerme, lo monta en una camilla y comienza a realizar ese proceso, después de haberle aplicado, por supuesto, anestesia total. Lo durmió para llevar a cabo esa intervención quirúrgica, esa operación que el Señor va a hacer. Y Dios comienza precisamente en ese proceso de intervención quirúrgica. Lo que hace, según nos narra la Biblia, fue que le abrió el vientre y extrajo de él, no como sucede hoy en día con los médicos, no fue un tumor lo que le sacó, tampoco fue una úlcera, ni mucho menos un grupo de células cancerígenas. El Señor lo que extrajo justo de ese paciente fue un trozo de vida. Ese ser vivo donó, entregó un trozo de vida en las manos de su Creador. Una hermosa costilla que saca el Señor y comienza, a partir de esa costilla, comienza Dios a fabricar una escultura también viviente, como lo era ese ser viviente que estaba interviniendo en ese momento en el quirófano. Inmediatamente, ese cirujano de cirujanos, como sabemos que es nuestro Dios, cerró aquella herida, terminó la operación. Obviamente no tuvo necesidad de hacer ningún tipo de sutura o costura, como le llamamos nosotros. Ahí a Adán no le quedó ningún rastro de lo que el Señor había hecho. Simple y sencillamente pues faltaba una costilla que el Señor había sacado. La extrae, cierra la herida y el recién operado pues entonces sale del quirófano, de la sala de operaciones, y pasa a la sala de recuperación. De pronto se despierta fresco, muy fresco, como cuando uno se despierta en la mañana después de haber dormido una noche excelente, para haber pasado una noche placentera, bien acostado en la cama, durmiendo un sueño reparador. El recién operado en su sala de recuperación se despierta, pero se da cuenta que le falta una costilla, tiene una costilla menos. Pero sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de efectos secundarios con la anestesia. Los que hemos sido operados nos damos cuenta que siempre la anestesia produce efectos que a veces no son muy agradables, pero él no se encontró nada. Se despierta, abre los ojos y se encuentra junto a la cama, junto al lugar donde estaba recuperándose de esa operación. Ahí estaba su cirujano, ese ser maravilloso que lo había operado, bien vestido, con su bata negra, con sus guantes de látex, con su mascarilla, quien cuando se da cuenta que Adán despierta, se quita su mascarilla y le deja ver una hermosa sonrisa, una sonrisa por supuesto que de amor, satisfacción y amor, de ver a el Dios estaba muy contento, estaba muy feliz de haber creado al hombre. Un ser al cual le había dedicado tiempo, un ser al cual le había creado prácticamente un universo para que lo gobernara, y le había dado autoridad sobre ese universo. Y tanto amaba Dios al hombre que se dio cuenta que estaba solo, que no había otro ser inteligente a su alrededor, y decide fabricarle esa ayuda necesaria. Pues habían pasado, después de
de toda esa etapa habían pasado unas cuantas horas desde la aplicación de la anestesia, desde el momento en que Adán es anestesiado para entrar a ese quirófano, y estuvo dormido durante varias horas, y mientras Adán se recuperaba de la operación, el cirujano, Dios, se puso muy creativo y con esa costilla que les trajo al paciente, comenzó y creó un ser hermoso. Resulta que ese ser pues estaba también ahí, en la sala contigua a la sala de recuperación de donde había sido operado. El cirujano se levanta y regula la intensidad del aire acondicionado de la sala. Recordemos que originalmente pues ellos estaban desnudos, así que el aire acondicionado producía mucho frío en el paciente. Dios le baja un poquito el aire acondicionado y hace pasar a su nueva creación y la presenta a ese hombre recién operado. Y aquí comienza una historia hermosa, una historia de amor maravillosa, que pues obviamente llega hasta nuestros días. Dios le dice a Adán: quiero presentarte a alguien, y en ese momento se abre la puerta y entra en la sala la mujer más hermosa que jamás ningún ser humano haya conocido. Esta forma que tenía esta mujer era la mujer más bella, más hermosa que había. Lo dejo a la imaginación de ustedes, porque si hago mi propia descripción, pues podría herir conceptos de belleza que cada uno tiene. Así que usted mismo puede imaginar por su propia cuenta esa mujer que Dios le había creado como compañera, que se llamaba Eva. Más tarde vamos a darnos cuenta que le pone un nombre, y resulta que la deja ahí para que ustedes tengan una idea exactamente de cómo era esa mujer que Dios había creado. Pues resulta que al entrar esa creación que Dios acababa de hacer, el hombre se quedó atónito, se quedó mirando, y lo único que atinó a decir fue: wow, esta sí es hueso de mis huesos, dice Adán, y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Otra versión dice, se llamará varona porque del varón fue tomada. Un problema ahí, no problema, sencillamente traducción, diferentes versiones de la Biblia, pero en realidad es lo mismo. Se llamará mujer porque fue tomada del hombre. Por eso dice luego en el verso 24, el hombre dejará, y ponga atención a esto, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. La primera parte que vemos en este versículo la podemos entender como una descripción. Bueno, él se da cuenta de que la mujer proviene de sí mismo, y entonces se entiende que la mujer ha sido creada a partir del hombre, que esto es un concepto que a veces a la gente no le gusta escuchar, o a la raza humana, sobre todo en estos tiempos, no les gusta escuchar. La mujer fue creada por Dios a partir del hombre, la mujer proviene del hombre, y él se da cuenta que la mujer proviene de sí mismo, y de esa manera entiende que ha sido creada a partir de él, justo de la materia prima que fue tomada por el Señor del cuerpo del hombre. La palabra habla de la costilla, pero entendiendo esto, no fue el hombre creado originalmente a partir de la mujer. La mujer fue creada a partir del hombre. Aquí, si leemos el texto y entendemos qué fue lo que pasó, vamos a despejar cualquier tipo de duda existencial que tengamos o que hayamos tenido durante mucho tiempo con respecto al papel de la mujer en la creación del universo. Tiene un papel muy importante, pero no es el que se le ha querido dar, no es el que modernamente tratan de darle. La Biblia nos reafirma este concepto cuando siglos más tarde el apóstol Pablo escribe a la población de Corinto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 8 y 9, y dice lo siguiente, para que pongamos atención si hemos tenido alguna duda conceptual con respecto a este tema. Dice el Señor, dice la palabra del Señor
a través del apóstol Pablo. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Número uno, el hombre no proviene de la mujer, sino la mujer del hombre. Número dos, el hombre no fue creado a causa de la mujer, o sea, no fue creado por una necesidad de la mujer, sino la mujer fue creada por una necesidad del hombre. Fue lo que Dios determinó, lo que Dios observó en el huerto de Edén, cuando el hombre de pronto termina de hacer todo su trabajo y se encuentra solo, no tiene nada que hacer, y entonces Dios dice, bueno, ¿con quién va a compartir? Necesitan un ser inteligente igual que él. Y aquí es donde interviene en este proceso de creación. Toda esta operación, toda esta intervención quirúrgica que les acabo de retratar a ustedes para que lo entendamos más fácilmente. Adán hace una declaración, y lo que Adán declara es una profecía sobre la forma en que van a ser, posterior a ellos dos, van a ser formadas las parejas a partir de ese momento. Nótese que, y esto es otra cosa, detalle que tenemos que tener cuidado y que es muy importante, nótese que Adán no tenía mamá. La mujer tampoco tenía mamá. Pues, aunque la mujer había sido creada a partir del hombre, ambos sí tenían un creador en común. Y ese creador era y es, por supuesto, Dios. Al conocer la Biblia y saber que usted y yo somos monoteístas, o sea, confesamos, adoramos, seguimos a un solo Dios. En eso se basa la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es monoteísta. Pues entonces, a partir de ahí también tenemos que entender claramente que no existe una madre del universo, no existe una diosa, sino un Dios creador del universo. Pero también vamos a encontrar que Adán dice otra cosa que, como les digo, es una profecía para lo que iba a suceder en los tiempos posteriores. Adán dice que el hombre, por seguir a la mujer, por andar detrás de la mujer, digámoslo así, va a dejar a su padre y a su madre, entiéndase, las generaciones futuras, las generaciones posteriores, porque a partir de ese momento, pues la raza humana iba a comenzar a multiplicarse, y ahí sí iban a tener madre, y ahí sí iban a tener padre, porque entonces se iban a comenzar a dar las uniones de hombres y mujeres creados a partir de esa creación original. Y por eso es que Adán dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, pues obviamente para formar una nueva identidad, un nuevo cuerpo, una nueva pareja, van a crear ese nuevo vínculo afectivo que nosotros hoy en día pues conocemos como matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer, ese es un matrimonio. Por eso dice que los hijos van a dejar a los padres y a la madre, pero se refiere al momento posterior, después de que Dios había creado originalmente al hombre y a la mujer. Y por supuesto que esto va a suceder en etapas posteriores y hasta nuestros días, que hombres y mujeres pues van a tener hijos y comienzan a formar hogares y, por supuesto, a poblar la tierra. El caso es que Adán se unió a su mujer y más tarde va a abandonar la casa de su padre. ¿Quién era su padre? ¿Quién es su padre? Dios, por supuesto, porque decidió seguirla a ella antes que seguir a Dios. Y aquí se da un detalle muy interesante, porque él se divorcia de Dios, se distancia de Dios, deja la casa paterna. Incluso si lo vemos en términos físicos, pues Adán, a través de ese pecado, desobediencia que deciden cometer los dos, va a tener que abandonar ese lugar que Dios le había creado. Va a tener que abandonar el huerto de Edén y tener que salir a jugársela solo. Va a tener que ir a enfrentar la vida, a tener luchas, a tener problemas, a tener necesidades, a tener hambre, a pasar frío, a tener que soportar sueño, porque ya su vida fue alejada, pues, o voluntariamente él
la alejó de la casa paterna. Recordemos que Dios le había sembrado al hombre, y así lo dice literalmente la Biblia. Dios le había sembrado, le había plantado un huerto dentro de lo que se conocía como Edén. ¿Para qué? Para que tuviera abundancia de comida, para que no le faltara nada a ninguno de los dos. Estos dos seres no solamente tenían una despensa inagotable con comida gratis todos los días, no tenían necesidad de salir a cazar, no tenían necesidad de salir a comprar nada, no habían almacenes, no habían establecimientos comerciales, no habían tiendas, no había absolutamente nada, porque ellos lo tenían todo. Pero también estaban rodeados de unos lujos increíbles, o sea, estaban rodeados, la Biblia dice que había oro, que habían piedras preciosas. Si lo vemos desde el punto de vista material, nos vamos a dar cuenta que estos dos seres eran inmensamente ricos. ¿Qué les faltaba a ellos? Materialmente no les faltaba nada, espiritualmente tampoco les faltaba nada, porque tenían la asistencia de Dios, la compañía de Dios. De pronto deciden dejar a Dios, deciden separarse de la casa paterna, y entonces comienzan los problemas, comienza a faltarles todo. Así que dentro del huerto, conocido como el jardín del Edén, o el huerto de Edén, Dios había plantado también dos árboles que lo había hecho justamente para probarlos a ellos, para saber hasta dónde podían llegar, para conocer qué tan obedientes podían ser. Representaban estos dos árboles justo la prueba de fuego para que ellos pudieran o tuvieran la posibilidad de quedarse ahí, vivir eternamente o ser expulsados. Uno de ellos era el árbol de la vida y el otro árbol era el árbol del conocimiento, conocido también como el árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero con un detalle muy particular: estaban prohibidos. Los frutos de esos árboles estaban prohibidos, ellos no podían tocar, no podían comer de sus frutos, no podían ni siquiera tener el pensamiento de transgredir aquella norma que Dios les había puesto, les había impuesto. Dios pretendía, como repito, con ellos probar justo la obediencia de aquella pareja, que era fundamental para que pudieran mantener su comunión con Dios. ¿Qué nos aleja a nosotros de Dios? La desobediencia. Cuando rompemos los estatutos de Dios, cuando rompemos nuestra comunión con Dios, nos alejamos de Dios y vamos a comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios no va a asumir nuestra desobediencia, ni nos va a dejar que sigamos haciendo lo que nos da la gana. En el momento que queremos o que decidimos hacer lo que nos da la gana, lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Así, de la misma manera que Dios nos pide obediencia y sometimiento total a su palabra, eso es lo único que el Señor quiere, que nosotros le amemos, que nosotros nos sujetemos, que nosotros nos sometamos a lo que dice su palabra. Pues la palabra dada a aquellos dos seres, a Adán y a Eva, era una palabra muy estricta y debía ser guardada como un tesoro, por supuesto, de incalculable valor. El acceso, y le voy a explicar por qué estos dos árboles eran prohibidos. El primero de ellos era que el acceso al árbol de la vida estaba prohibido porque ellos, al igual que la naturaleza que los rodeaba, gozaban de eternidad. Eran eternos. Todo lo que estaba en el mundo alrededor de ellos era eterno. Nada estaba supuesto a morir. El acceso a los frutos de ese árbol de la vida producía el efecto contrario, los convertía en mortales. Y entonces ellos no podían simple y sencillamente tocarlos. O sea, el acceso al árbol de la vida los convertía en inmortales, y ellos en ese momento eran inmortales. O sea, ellos no tenían necesidad de tocarlo. El problema no era que comiéndolo se volvían inmortales, no, el problema era que ellos no tenían necesidad de tocarlo porque eran inmortales, al igual que toda la naturaleza que había alrededor, repito. ¿Por qué? En el momento que ellos transgredieran esa norma, iban a sufrir, iban a tener problemas, porque ese era el límite, esa era la forma como Dios les había marcado la cancha.
El otro árbol, que fue el que ellos comieron, que era el de la ciencia del bien y el mal, tampoco era necesario que lo probaran, no comieran de sus frutos, porque ellos vivían en un estado de pureza total, no tenían ningún problema de ningún tipo, porque no habían pecado, no conocían el pecado, no tenían ningún conocimiento del mal, lo que había alrededor, todo era puro, todo era sano, todo estaba de manera diáfana, o sea, no tenían necesidad de tocarlo. En el momento que ellos toman los frutos van a tener problemas porque van a tener conocimiento exactamente del mal. Por ese motivo es que dice en el verso 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza, no se avergonzaban de su condición. Y cuando leemos este versículo nos vamos a dar cuenta de algo que es bastante revelador, y es que ellos no se avergonzaban, no porque la desnudez les produjera vergüenza, no era la desnudez lo que les producía vergüenza. Ellos se avergonzaron a partir del momento en que transgredieron la norma, en el momento que desobedecieron, ellos se avergonzaron porque se dieron cuenta que donde quiera que estuvieran, Dios los iba a estar observando. ¿Quién más los iba a ver si eran solo ellos? ¿Quién iba a darse cuenta de su desnudez? No era la desnudez, era el error tan grande que habían cometido, el pecado tan grande que habían cometido. Y Dios, por supuesto, los estaba observando de la misma manera como Dios nos observa a nosotros todo el tiempo. Sabemos atributos de la personalidad de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnisapiencia. Dios nos ve, Dios sabe dónde estamos, aun cuando nos metamos en el lugar más profundo y más oscuro que podamos encontrar en la tierra. Yo quiero llamar, a partir de esta reflexión, yo quiero llamar a aquellos que en algún momento tuvieron comunión con Dios, pero que se apartaron o decidieron desobedecer a Dios, obedeciendo al enemigo, alejándose de la presencia de Dios. Yo sé que alguno de ustedes que me está viendo, que me está escuchando, está en este mismo problema. Porque repito, ¿cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos no era que comiendo del fruto del árbol iban a adquirir una u otra condición. El problema era que no tenían que hacerlo, y al hacerlo pues entonces se iba a abrir toda una gama de posibilidades para que ellos pudieran entrar en ese mundo de desobediencia, que fue lo que sucedió. Luego ellos deciden taparse, dice que al darse cuenta de que estaban desnudos y comenzaron a sentir miedo, pues deciden taparse con hojas para ocultar su vergüenza, pero el que ha tratado de ocultarse por sí mismo, el que ha tratado de tapar su vergüenza por sí mismo, se da cuenta que esa no era ninguna solución, no era una solución viable, ninguna solución humana es posible para tapar nuestros errores, para tapar nuestra desobediencia. Las soluciones humanas no son suficientes, hermanos, para cubrir la vergüenza que produce el pecado. Una vez que hemos pecado, estamos en problemas. Una vez que hemos pecado, ya no hay vuelta atrás con respecto a eso. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda el arrepentimiento, por supuesto. Sin embargo, sabemos que Dios nos ama de una forma muy especial. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, nos dice la palabra. Dios nos ama de una manera especial, que es capaz incluso de llegar a extremos que no podemos comprender. Son cosas que no podemos comprender. Pienso que algún día vamos a sentarnos frente al Señor y vamos a poder dialogar con Él. Vamos a verle y vamos a poder entender de su propia boca muchas cosas que no podemos en esta manera, por más que pensemos, no vamos a poder llegarle a la raíz o al punto de lo que queremos saber. Y está claro, repito, que ellos no podían ocultarse, ni podían ocultar su vergüenza, no se podían ocultar de Dios, y mucho menos podían ocultar su vergüenza tapándose con hojas su desnudez. Por ese motivo es que Dios traza nuevamente, idea un plan para que ellos se vuelvan a sentir cómodos. Dice Génesis 3:21 lo siguiente, dice que Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió.
Solución divina. Aquí vamos a encontrarnos justo con la solución divina. Nótese que aquí lo importante no fue que Dios los vistiera, sino que la forma en que la desnudez, entiéndase, el pecado, la forma como ese pecado fue cubierto por Dios. Para vestirlos, ¿qué utilizó Dios? Encuéntrelo ahí en el texto, ahí se va a dar cuenta. Dice la palabra de Dios que Él utilizó pieles, pero para poder usar esas pieles, tuvo que sacrificar Dios lo que había creado. En este caso eran animales. Y al sacrificar animales hubo algo muy importante: derramamiento de sangre. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fue la sangre de aquellos seres vivos sacrificados lo que aportó el material necesario para cubrir a Adán y Eva de su desnudez. O sea, para tapar el pecado que ellos sentían, la vergüenza que ellos sentían de haber transgredido, de haber violado la ley de Dios, la norma que Dios le había puesto. Ahora bien, pregunto, cuando usted y yo nos damos cuenta que hemos pecado, ¿acaso no sentimos vergüenza y tenemos esa sensación de desnudez delante de nuestro Creador? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted peca y de pronto se da cuenta que obviamente Dios sabe todo lo que usted ha hecho y comenzamos a sentir vergüenza? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hacemos para tapar esa vergüenza que sentimos? Ya nos dimos cuenta que las soluciones humanas no son suficientes, las soluciones humanas no es lo adecuado. Ellos, dice que salieron corriendo y se buscaron unas hojas y se taparon su desnudez. Pero no fue suficiente. ¿Qué hacemos entonces en esos casos? Bueno, le tengo la respuesta y la solución a esa pregunta. 2 en 1, toda a la vez, como en un combo. Resulta que Dios, para poder tapar nuestra desnudez, para poder tapar nuestro pecado, la vergüenza que sentimos cada vez que cometemos un error, cada vez que nos alejamos de la presencia de Dios, Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados sean limpiados y perdonados por Él mismo. Y puede ser que hoy estemos en cualquiera de estos dos escenarios. Recordemos que, primero recordemos qué fue lo que pasó en el huerto de Edén. Dios sacrifica animales y derrama sangre para tapar la desnudez de Adán y Eva. Pero eso no fue suficiente, porque a partir de ese tiempo, pues el hombre cada vez pecó y pecó y pecó más, y todavía hoy en día sigue pecando. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada para que nuestra desnudez, para que nuestro pecado, nuestra vergüenza sea limpiada. Hoy podríamos estar en cualquiera de estos dos escenarios. El primero de ellos es que nunca en la vida hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador. Y la otra es, el segundo escenario, que habiendo recibido a Cristo nos hayamos apartado y nos sintamos indignos de acercarnos a Dios. Yo me he encontrado en la calle con gente que dice, yo una vez estuve en la iglesia, yo una vez fui cristiano, una vez conocí al Señor, dicen algunos. Esperamos que realmente lo hayan conocido. Conocí al Señor y entonces después tuve problemas, me alejé de Dios y siento que ya Dios no me va a recibir otra vez, no me va a perdonar. Pues amigo, amiga, le tengo una respuesta. Y es una respuesta muy hermosa, porque Dios está disponible para todos aquellos que quieren regresar. Cuando vamos a la Biblia nos encontramos una parábola hermosa, que es la parábola del hijo pródigo, que bien la recordamos, aquel hombre que pidió su herencia, se fue, la gastó, la desperdició, la tiró por todo lado, anduvo en burdeles, anduvo en cantinas, anduvo en todos los lugares sucios y malos, malolientes y podridos que podamos encontrarnos, y un día se da cuenta de que todo lo había perdido y decide regresar a la casa de su padre. Y él dice, aunque sea un rinconcito ahí con los que trabajan como esclavos o como jornaleros,
mi Padre me pueda dar, pues regresaré, aunque mi condición sea diferente a la que tenía de antes. Pero resulta que dice que el hijo regresa, el padre lo ve venir, a la distancia sale corriendo, lo abraza, lo besa, se lo lleva para la casa, le pone un anillo en el dedo, le pone ropa limpia y manda a que le hagan fiesta. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Padre. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, eso era lo que estaba haciendo. Así que, si usted se apartó, recuerde que Dios, mientras haya oportunidad, no nos va a rechazar, no nos va a dejar fuera. Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea la condición que tengamos, yo quiero decirle que nadie, por supuesto, nadie merece el perdón de Dios por méritos propios. Y fue por ese motivo que Jesucristo nació y murió posteriormente en una cruz, en la cruz del Calvario, para que no sea por mérito humano, para que no sea por obras humanas que podamos nosotros obtener esa salvación, ese perdón, sino a través de la intervención divina, la intervención de Dios, para que Él de manera oportuna nos provea de esa cobertura, de la misma forma que hizo pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Hoy tenemos a Jesucristo que perdona nuestros pecados y que nos regala la vida eterna. Por ese motivo, le repito, si su condición es, yo nunca he recibido a Jesucristo, no sabe cómo hacer para que Dios lo perdone de todas sus cosas, de todo lo que usted ha hecho, o si usted estuvo algún día, fue creyente y se alejó del Señor, hoy le digo, el Señor Jesús está ahí esperando que usted regrese a sus brazos. Correrá a abrazarlo, correrá a besarlo, correrá a darle un lugar de privilegio en su corazón y le va a regalar vida eterna. Por eso quiero invitarle para que haga conmigo esta oración. Ya vamos a terminar. Incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a la tierra a entregar tu vida, a derramar hasta la última gota de sangre por mis pecados. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me escribas mi nombre en ese libro de la vida, que yo sé que va a ser abierto un día cuando llegue al cielo. Señor Jesús, gracias por permitirme nuevamente tener acceso a tu palabra. Si usted es de esos que necesitaban hacer esta oración, de esos que necesitaban reconciliarse con el Señor, voy a invitarle para que me deje sus comentarios y me escriba y me diga cómo fue ese encuentro maravilloso que tuvo con el Señor, cómo fue esa reconciliación o cómo fue esta primera vez que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Y a usted que me escucha, a usted que me sigue, le doy las gracias por ser un fiel suscriptor de este canal. Con su ayuda, con sus comentarios, con sus me gusta, vamos creciendo, vamos día a día haciendo más grande la familia que se une a partir de estos mensajes y que comparte la palabra de Dios. Le deseo que tenga una semana hermosa, una semana llena de la presencia de Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y que el Señor le encuentre irreprensible cuando su Hijo Jesucristo venga a buscarnos. Iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones y que la paz de Dios le guarde.